Hola, hola, muy buenas. Soy Andy Povedano de Conquer Languages y hoy te quiero traer un vídeo súper útil, así que si me das 10 minutitos, a lo mejor 15 minutos, te ahorraré años aprendiendo inglés. Y es que la mayoría de personas no fracasan por falta de talento, sino que fracasan por seguir un proceso equivocado. ¿Cómo se aprende realmente el inglés? Pues después de años, literalmente más de 12 años, enseñando inglés, trabajando con miles de personas, sobre todo hispanohablantes, y personas en todas partes del mundo que avanzan rapidísimo, versus otras que se han quedado totalmente estancadas, me he dado cuenta de varias cositas que fallan. Y en el vídeo de hoy te voy a desvelar las 3 cosas más importantes que creo que tienes que tener en cuenta. Porque lo curioso es que normalmente no depende ni de la inteligencia ni del talento. Muchas veces ni siquiera depende del tiempo que estudias. He visto alumnos con muchísimo potencial abandonar y alumnos que empezaron desde cero conseguir cosas que parecían totalmente imposibles. Entonces, ¿qué es lo que marca realmente la diferencia? Hoy quiero compartir contigo 6 lecciones dentro de estos 3 grandes pilares que a mí me parecen las más importantes que he aprendido después de tantísimos años enseñando inglés. Algunas vienen de la neurociencia, otras simplemente de haber visto los mismos errores repetirse una y otra vez. Si entiendes estas ideas y las aplicas, puedes ahorrarte muchísimo tiempo, frustración y, por supuesto, esfuerzo. Así que vamos allá. La lección número 1. Lo que no priorizas no mejora. Y esto suele doler un poquito, porque obviamente todos tenemos vidas, ¿no? Y todo el mundo sabe que, claro, si no lo priorizo no voy a mejorar. Pero es que, calma, que ahí no se queda la cosa. La primera lección no tiene nada que ver con la gramática, ni con vocabulario, ni siquiera con la pronunciación, que son 3 cosas que siempre os tienen como muy preocupados, ¿no? Esto tiene que ver absolutamente con las prioridades, porque una de las frases que más escucho es: Andy, es que no tengo tiempo para estudiar inglés. Y entiendo perfectamente lo que se quiere decir con esto, porque todos tenemos trabajo, familia, responsabilidades, cansancio, pero hay algo importante que aprendí con el tiempo. Normalmente no es un problema de tiempo físico, sino que es un problema de prioridad, porque siempre encontramos tiempo para aquello que sí consideramos importante. Netflix, Instagram, WhatsApp, YouTube. Y no estoy diciendo que esto esté mal, en absoluto. No tienes que dejar que nadie te haga sentir mal por estos momentitos deseosos de dopamina que tenemos a veces y que necesitamos. Lo único que digo es que el inglés no puede depender del tiempo que sobra, porque nunca sobra tiempo, porque estamos siempre constantemente buscando otras cosas, otras razones, el cuidarme físicamente, y está muy bien, pero por eso hay que priorizar. Los alumnos que avanzan más rápido no son necesariamente los que tienen más horas libres, y atención con esto, son los que al final convierten el inglés en una parte fija de su rutina. Por eso digo siempre, y a lo mejor si lleváis aquí un tiempito, gracias, siempre digo que hay que encontrar esa necesidad de que el inglés sea parte de nuestro día a día. No estudian cuando les apetece, no estudian cuando tienen un hueco, tienen un momento reservado, concreto para el inglés. 20 minutos después de desayunar, 15 minutos antes de dormir, 30 minutos después del trabajo, es que da igual cuándo, lo importante es que deja de ser una decisión, porque cada vez que tienes que preguntarte ¿estudio hoy o no?, ya estás gastando energía mental. Muchas veces tu cerebro va a elegir la opción más cómoda. Así que antes de terminar este vídeo, quiero que pienses en algo muy concreto. ¿Cuándo vas a estudiar mañana? No la semana que viene. Mañana, hora exacta, lugar exacto, duración exacta. Date como cosas más concretas a las que tú te puedas agarrar de manera tangible y cumplir con ellas. Ojo, aquí entra una cosa en juego que es un poco peligrosa y es esta cosa de: si no cumplo con ello ya me voy a sentir fatal, me voy a culpabilizar. No, nada de esto. Pero hay que otorgarle el espacio al inglés. Entonces, si tú quieres estudiar algo de inglés mañana, tienes que cerrarte el hueco. Vamos con la lección número 2 porque yo sé que tienes muchas dudas. La constancia siempre gana y os vais a ir dando cuenta que todas estas leccioncitas van unidas de la mano, ¿ok? Y es que al fin y al cabo vivimos rodeados de mensajes que nos hacen creer que aprender inglés es una carrera de velocidad. Habla inglés en X días, domina el idioma con este método, vale, y sí, se puede. Pero la gente, muchísima gente, cae en la misma trampa. Y es que estudia muchísimo durante muy poco tiempo y luego, en una semana, pues todo desaparece. Después vuelve a motivarse y desaparece otra vez. Pero nuestro cerebro no aprende así. Nuestro cerebro
Aprende mediante exposición repetida. Piensa en el gimnasio. Nadie se pone fuerte entrenando 8 horas un sábado. Te pones fuerte entrenando de forma consistente durante meses. El inglés funciona exactamente igual y por eso siempre digo que el inglés se tiene que entrenar como una habilidad y no estudiar como si fuera pues simplemente otra asignatura como pues no sé, matemáticas, porque es que no va por el mismo lugar. De hecho, desde la neurociencia sabemos que la memoria necesita repetición espaciada. Necesita volver a encontrarse con la información varias veces. Por eso muchas veces 20 minutos al día son mucho más efectivos que 3 horas seguidas una vez a la semana. La constancia gana. La constancia gana siempre. Así que si tienes 1 hora libre para estudiar inglés, pregúntate si sería mejor dividirla. Quizá 20 minutos hoy, 20 minutos dentro de 2 días y 20 minutos al final de la semana. Probablemente recordarás mucho más y probablemente no le cojas asco al idioma, porque muchas personas lo que hacéis es que os machacáis mucho, intentáis juntar 5 horas de gramática un sábado por la tarde cuando tus amigos están tomando algo o lo que sea y al final pues no te apetece, porque obviamente tenemos vidas, por suerte. Así que no te culpabilices, pero ten muy en cuenta estas 2 cositas que tienen que ir siempre de la mano. Porque ¿qué pasa? Cuando la motivación desaparece solo queda tu motivo. Y esa es una de las lecciones más importantes. Cuando alguien me dice, quiero aprender inglés, siempre hago la misma pregunta, ¿para qué? Y muchas veces la respuesta es sorprendentemente vaga, porque aprender inglés no es un objetivo, debe ser una herramienta y así es como tenemos que empezar a verlo. La pregunta real es, ¿qué cambiaría en tu vida si hablaras inglés? Podrías acceder a mejores oportunidades, viajar con más libertad, sentirte más seguro profesionalmente, yo qué sé, mudarte a otro país, ver contenidos sin traducciones, conocer gente. A ver, al final aquí la lista goes on and on. Porque cuando llegan los días difíciles, y llegan siempre, la motivación desaparece. A todos nos pasa. Y cuando eso ocurre, lo único que te mantiene avanzando es recordar por qué empezaste. Por eso te recomiendo algo muy sencillo. Termina este vídeo y escribe una frase. Una sola frase. Estoy aprendiendo inglés porque... y complétala. Pero de verdad, de corazón, tienes que encontrar la motivación interna que te mueva a ti. Después ponla donde puedas verla, porque esa frase va a ser mucho más importante de lo que te imaginas. Vamos con la lección número 4. Un objetivo grande sin pasos pequeños genera ansiedad y no progreso. Uno de los mayores errores que veo es este. Quiero hablar inglés fluido. Perfecto. ¿Y qué significa exactamente eso? ¿Y qué vas a hacer esta semana para acercarte a ello? Porque muchas veces tenemos objetivos enormes, y no solamente hablo de los idiomas, obviamente, pero si no hay ningún plan, el objetivo se queda en... y eso al final genera mucha frustración. El cerebro no trabaja bien con metas gigantes. Trabaja bien con acciones concretas. Por ejemplo, quiero hablar inglés fluido, muy bien, pero quizá el objetivo de este mes podría ser simplemente poder hablar de ti durante 5 minutos, o mantener una conversación sobre tu trabajo, o entender un episodio de un podcast sin subtítulos. De repente el objetivo parece mucho más alcanzable. Y los grandes resultados suelen venir de pequeñas victorias acumuladas. Además, de esta manera, eres capaz de mantenerte motivado en el tiempo. Y eso es tan importante y tan difícil. Por eso yo te recomiendo convertir cualquier objetivo anual, y esto trasládalo a cualquier ámbito de tu vida, a un objetivo para los próximos 30 días. Solo uno. Piensa también a nivel acumulación, ¿no? Porque todo esto ya sabéis que es cumulativo, con lo cual pequeños objetivos cumplidos durante el tiempo al final van a acumularse y todo esto va a sumar al gran objetivo anual. Hablar inglés fluido, por ejemplo. Básicamente, algo que tú realmente veas que puedes conseguir en ese tiempo que te has dado. Vamos con la lección número 5. No aprendes a hablar estudiando. Lo siento muchísimo, aprendes hablando. Si tuviera que elegir una sola lección de este vídeo, probablemente sería esta, porque la mayoría de estudiantes consumen muchísimo inglés, pero producen muy poco. Ven vídeos, escuchan podcasts, leen artículos, hacen ejercicios de rellenar, que ahí nos podemos meter otro día. Aprenden gramática, pero es que apenas hablan. Y aquí hay una verdad muy incómoda. No aprendes a hablar observando. Y ojo, es muy importante también que escuchéis, por supuesto, porque entonces lo que conseguís es que el cerebro empiece a entender el idioma y empiece a sentirse tranquilo cuando está expuesto al inglés, porque ya entiende cómo fluye, entiende las palabras y entonces ya
consigues bajar esos niveles de cortisol y por lo menos puedes empezar a fluir. Pero claro, esto es exactamente como aprender a conducir. Puedes leer todos los manuales que tú quieras, puedes ver cientos de vídeos, puedes memorizar las señales, que está muy bien, obvio. Pero hasta que no te sientas al volante, no estás aprendiendo a conducir. Y aquí os cuento una pequeña anécdota. Yo cuando aprendí a conducir, mi profesor me dijo, yo te voy a enseñar a aprobar el examen. Pero luego cuando tú ya tengas tu carné, ya aprenderás tú a conducir cuando conduzcas. Peligro para la sociedad, pero esto es así, esto es un poco igual. Y con el inglés pasa lo mismo. Por eso recomiendo tanto actividades como shadowing, la lectura en voz alta, el responder preguntas en voz alta, grabar audios, escucharse, corregirse y empezar a pensar un poquito en inglés. Y ahí está la clave y haré otro vídeo justamente para que sepáis exactamente cómo empezar a darle una vuelta a esta cosa de empezar a pensar en inglés, que todo el mundo lo suelta así por la boquita y es muy difícil, pero es lo que tenemos que intentar hacer para dejar de traducir y empezar a fluir. Entonces, tienes que describir tu día, por ejemplo, en inglés, tan fácil como eso. Porque yo sé que hay mucha gente que no sois muy creativos o pensáis que no lo sois, siempre digo esto, la creatividad es una habilidad súper importante, y más hoy en día que las tecnologías están avanzando así de rápido y al final el que no es capaz de ser creativo no va a ser nunca resolutivo. Por eso cosas como escribir tu día, que parece algo muy simple, te pueden venir muy bien para hacer esa producción oral. No necesitas esperar a tener un compañero de conversación. Si lo tienes, ideal. Pero no necesitas estar esperando constantemente. Tampoco necesitas esperar a sentirte preparado. Necesitas simplemente empezar a producir. Porque hablar no es la recompensa al final del aprendizaje. Hablar simplemente es parte del aprendizaje. Entonces hay que darle una vuelta a esto y cambiar el chip. Una regla que me gusta usar mucho es que por cada minuto que consumas inglés, intenta producir algo. Aunque sea durante 30 segundos, ni siquiera tiene que ser el tiempo equivalente. Si tú escuchas un vídeo, por ejemplo, de 20 minutos, intenta, después de ese vídeo de 20 minutos en inglés, producir durante 10, es decir, la mitad. Y esto te va a causar un cambio absoluto en cómo consumes inglés, en cómo empiezas a producir y sobre todo cómo vas mejorando con el idioma. Y ahora ya sí, vamos con la lección número 6. El cerebro olvida. Y esto es así. Los buenos estudiantes revisan, repasan y al final tenemos que terminar aquí con una de las lecciones más infravaloradas que muchísima gente cree que tiene mala memoria. Pero normalmente no suele ser cierto y tiene más que ver con esto que os estaba comentando de la creatividad, la falta de, mejor dicho, y sobre todo el no tener un buen plan y una buena estructura de cara al estudio. Lo que ocurre es que están luchando contra el funcionamiento natural del cerebro. Porque tu cerebro está diseñado para olvidar. De hecho, olvidar es totalmente necesario. Imagínate que aprendieras una palabra hoy y nunca más volvieras a verla, nunca más la utilizarías. ¿Qué crees que va a hacer tu cerebro? Pues obviamente eliminarla. Porque interpreta que no es importante, que no es necesaria, ¿para qué va a gastar esa cantidad de energía? Y el problema no es olvidar. El problema es no volver a encontrarte con la información. Por eso funcionan tan bien las herramientas como las flashcards, la repetición espaciada, que he hablado de esto muchísimas veces, el shadowing, la relectura, la revisión activa. Todo esto al final son conceptos muy importantes. Te voy a hacer un vídeo con todos estos detallando cómo puedes empaparte y cómo puedes estrujar cada técnica para realmente, cómo llevártela a tu terreno para empezar a mejorar y realmente a seguir desarrollándote en este caso obviamente del inglés, pero en lo que tú quieras o necesites. Y ojo con esto, porque los estudiantes que recuerdan más no tienen necesariamente mejor memoria. Simplemente vuelven a encontrarse con la información más veces. Por eso te recomiendo algo súper sencillo. Después de cada clase o cada sesión de estudio, como tú quieras llamarla, cada sesión de entrenamiento, incluso mejor, haz una revisión rápida el mismo día. Es decir, como un chequeo rapidito de lo que has visto. Luego otro chequeo al día siguiente. Y luego a los 2-3 días vuelve a hacer otra. Y además intenta tirar de cabeza, es decir, no te abras directamente los apuntes. Intenta acordarte de manera activa y recuperar esa información para ver de qué has sido tú capaz de acordarte 2 días después. Y ahí vamos viendo. Te sorprenderá mucho la diferencia entre no haber hecho la repetición espaciada, prueba con un topic A, donde no lo vas a hacer, y prueba con un topic B,
donde sí que intentas hacer esta cosa de la repetición espaciada. Ya verás lo que ocurre. Después de todos estos años enseñando inglés, si tuviera que resumirlo todo en una sola frase, sería esta. Aprender inglés no consiste en estudiar más, consiste en hacer las cosas correctas durante suficiente tiempo. Así que haz del inglés una prioridad. Sé constante. Recuerda por qué empezaste. Divide el camino en pasos pequeños y practica más de lo que consumes. Revisa antes de olvidar. No es cuestión de suerte y tampoco es cuestión de inteligencia. Bueno, un poco sí, porque efectivamente es cuestión de construir un sistema que funcione y mantenerlo en el tiempo suficiente como para que los resultados empiecen a aparecer. Y créeme, si haces esto, los resultados llegan. Así que te animo a que empieces a poner estas leccioncitas en práctica y te lances a por ello, porque aprender inglés, y mejor dicho, hablarlo, no es tan complicado, siempre y cuando pierdas este miedo al fallo y empieces a aplicar las cosas que necesita tu cerebro. En los próximos vídeos te cuento exactamente cómo hacerlo de manera técnica para llevártelo a algo muy, muy tangible. Te mando un besito enorme y nos vemos pronto.